¿Alguna vez te has parado a pensar por qué suceden ciertas cosas en tu vida? ¿Por qué algunas puertas se cierran mientras otras, que parecen más difíciles, empiezan a abrirse? Hoy en día, cuando todo lo que nos rodea parece tan incierto, es natural buscar respuestas a las dificultades que enfrentamos. Quizás estás pasando por un momento de dolor, duda o pérdida, y la pregunta que sigue rondando por tu mente es: ¿por qué me pasa esto a mí? Pero hoy quiero compartir contigo una verdad poderosa. Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Cada detalle, hasta el más doloroso, está en manos de un Dios que nunca se equivoca. Si crees que Dios tiene un propósito mayor para tu vida, escribe en los comentarios: Dios tiene el control. Esta frase es más que solo palabras, es una declaración de fe. Al escribirlo, estarás reafirmando tu confianza en el Señor, aún sin entender todos los caminos. Imagínese cuántas personas pueden inspirarse leyendo este mensaje y recordando que no están solos. Entonces, deja ahora mismo tu comentario y comparte esta certeza con otros corazones que necesitan de esta fortaleza. En este video exploraremos 25 enseñanzas que cambian la vida y que muestran cómo Dios obra en tu vida. Aprenderás cómo confiar plenamente en el Señor, encontrar respuestas en la Biblia y transformar las dificultades en momentos de crecimiento espiritual. Y no lo olvides, la última enseñanza podría ser exactamente lo que necesitas para encontrar la paz que buscas. Ahora tengo una invitación especial para ti. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita. Al hacer esto, nos estarás ayudando a llevar el mensaje de Dios a más personas que necesitan escuchar esta palabra de esperanza. Cada me gusta y comentario ayuda a difundir el amor de Dios y te conviertes en un puente para llegar a vidas que están en busca de un propósito. Escribe también en los comentarios: Dios tiene el control, y comparte este mensaje con alguien que amas. Amigo, sé que el viaje no siempre es fácil. Hay momentos en los que parece que las dudas pesan más que la fe, que las oraciones quedan sin respuesta y que las fuerzas se acaban. Pero créanme, Dios nunca abandona a quienes lo buscan. Él ve cada lágrima, escucha cada oración y trabaja en silencio para ti. Piénsalo. ¿Qué pasa si lo que estás experimentando ahora es parte de un plan más grande, algo que Dios está preparando para ti desde el principio? ¿Qué crees que Dios podría estar enseñándote hoy? Comenta aquí y reflexionemos juntos, porque muchas veces compartiendo encontramos las respuestas que buscamos. Entonces, respira hondo. Abre tu corazón y descubre cómo Dios tiene un plan perfecto para ti. Hoy estás a punto de descubrir enseñanzas que pueden transformar tu perspectiva sobre las dificultades de la vida y renovar tu confianza en Dios. Exploremos cómo cada desafío que enfrentamos es parte de un plan más grande y perfecto. Veremos cómo la Biblia nos enseña a confiar en Dios en los momentos más difíciles, comprender el propósito de la adversidad y encontrar fuerza para seguir adelante. Cada enseñanza será una invitación a reflexionar sobre la acción de Dios en tu vida y traer aplicaciones prácticas a tu vida diaria. A medida que avancemos en este contenido, notarás cómo el amor y la soberanía de Dios atraviesan el tiempo y continúan siendo la base de consuelo y dirección para nuestros días. Estas verdades, que parecen tan antiguas, siguen vivas y poderosas para iluminar el camino de quienes confían en el Señor. Y antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué ciudad estás viendo. Seamos testigos juntos de hasta dónde está llegando este mensaje de esperanza y fe. Cada comentario es una forma de fortalecer esta cadena de fe que conecta a personas de todo el mundo. Y al final de este video, prepárate para un tiempo especial de oración que puede renovar tu fe y brindarte claridad como nunca antes imaginado.
No te lo pierdas. Enseñanza 1. Dios tiene un propósito en todo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué suceden ciertas cosas difíciles o dolorosas en tu vida? ¿Por qué surgen situaciones aparentemente sin sentido cuando lo único que quieres es seguir adelante? Esta pregunta nos hace reflexionar sobre algo profundo. ¿Existe un propósito mayor, algo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver? La respuesta se encuentra en las Escrituras. En Romanos 8:28 dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta es una verdad que transforma nuestra perspectiva. Incluso lo que parece ser un obstáculo o dolor sin sentido puede estar siendo utilizado por Dios como parte de un plan mayor y perfecto. ¿Pero qué significa esto para nosotros? ¿Por qué Dios permitiría momentos de dolor o incertidumbre? En primer lugar, debemos recordar que Dios ve el panorama completo de nuestras vidas, mientras que nosotros solo vemos una pequeña parte. Al igual que un artista que pinta una obra maestra, él utiliza cada color, cada trazo, incluso aquellos que nos parecen fuera de lugar, para formar algo hermoso. En segundo lugar, este versículo nos enseña que nada en nuestra vida sucede por casualidad. Incluso las circunstancias que parecen difíciles son oportunidades para confiar más en Dios y acercarse a Él. Imagina que Dios está tejiendo un tapiz donde cada hilo, ya sea de dolor o de alegría, es fundamental para completar la obra. Quizás no lo entiendas ahora, pero Él sabe exactamente lo que está haciendo. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestras vidas? Primero, recuerda que confiar en Dios es un ejercicio diario. En tiempos difíciles, en lugar de preguntarte por qué, pregúntale a Dios: ¿qué quieres enseñarme con esto? En segundo lugar, adopta una actitud de gratitud, incluso en las pruebas. Esto no significa ignorar el dolor, sino reconocer que Dios está a tu lado, guiando cada uno de tus pasos. Finalmente, busca en la oración la fuerza necesaria para poner tus preocupaciones en sus manos, sabiendo que Él nunca se equivoca. Un poderoso ejemplo de esta verdad se encuentra en la historia de José en el libro del Génesis. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, José enfrentó años de sufrimiento, traición e injusticia. Sin embargo, Dios utilizó cada paso difícil para prepararte para algo más grande. Cuando llegó el momento adecuado, José se convirtió en gobernador de Egipto y fue responsable de salvar muchas vidas, incluidas las de su propia familia. Él mismo declaró: «Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien». Esta historia nos recuerda que incluso en las situaciones más oscuras, Dios está obrando para nuestro bien. Ahora, piensa en tu propia vida. ¿Hay algo a lo que te enfrentas hoy que parece no tener ningún propósito? Está Dios tejiendo algo más grande que aún no puedes ver, y eso es solo el comienzo. En la siguiente enseñanza descubriremos algo esencial acerca de cómo Dios moldea nuestro carácter a través de la adversidad. No te lo pierdas, porque lo que viene a continuación podría cambiar tu forma de ver los desafíos. Enseñanza 2. La adversidad moldea nuestro carácter. ¿Alguna vez te has preguntado por qué enfrentamos tantas dificultades a lo largo de nuestra vida? ¿Por qué a veces parece que las cosas están completamente fuera de nuestro control? Es natural cuestionar el propósito de la adversidad, pero hay una verdad reconfortante. Cada prueba que enfrentamos tiene el poder de transformarnos. La Biblia nos recuerda esta verdad en Santiago 1:2-4. Tened por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la perseverancia debe tener acción completa para que sea maduro y completo, sin que le falte nada. Pero, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Por qué Dios nos permite pasar por situaciones tan desafiantes? En primer lugar, debemos entender que Dios no solo está interesado en nuestro consuelo, sino también en nuestra transformación. La adversidad es como una fragua.
donde somos refinados y fortalecidos para llegar a ser más como Cristo. En segundo lugar, revelan áreas de nuestras vidas que aún necesitan ser entregadas a Dios. Cuando enfrentamos dificultades, aprendemos a depender más de Él, reconociendo que nuestra fuerza proviene del Señor. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria? Primero, recuerda que los desafíos no son castigos, sino oportunidades. En lugar de preguntar, ¿por qué me sucede esto a mí?, pregunte, ¿qué quiere enseñarme Dios a través de esto? En segundo lugar, mantenga una actitud de perseverancia. La dificultad puede parecer insoportable en este momento, pero tiene un propósito eterno. Finalmente, confíe en que Dios está obrando incluso cuando no podemos verlo. Él te está moldeando para convertirte en algo más grande. Para ilustrarlo, piense en la historia de Job. Lo perdió todo: familia, posesiones y salud. Pero incluso en medio del dolor, Job siguió confiando en Dios. Al final, no solo recuperó su vida, sino que también experimentó una comprensión más profunda del carácter de Dios. Job declaró: «Mis oídos oían de ti, pero ahora mis ojos te han visto». Job 42:5. Esta transformación no habría ocurrido sin las pruebas que enfrentó. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué adversidad estás enfrentando hoy que podría ser una oportunidad para crecer espiritualmente? Comparte tu experiencia en los comentarios y reflexionemos juntos sobre cómo Dios puede estar usando estos momentos para moldear tu carácter. Si este mensaje te tocó el corazón, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte más contenido como este. Tu interacción nos ayuda a llevar este mensaje de esperanza y transformación a más personas, siendo un puente que comparte el amor de Dios. Y ahora, prepárate para la siguiente enseñanza, donde exploramos cómo confiar en los tiempos de Dios puede traer paz y propósito a tu vida. No te lo pierdas. Enseñanza 3. Confiar en los tiempos de Dios. ¿Alguna vez has sentido que estás esperando algo que nunca llega? Esa sensación de que el tiempo está en tu contra y los planes que tanto deseas siempre parecen lejanos. Esta espera muchas veces puede parecer una eternidad, pero hay una verdad que nos invita a verlo de otra manera. Dios tiene un tiempo perfecto para todas las cosas. La Biblia nos dice en Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su momento. Este pasaje nos recuerda que cada evento en nuestras vidas está dentro del plan soberano de Dios. Nada sucede demasiado pronto ni demasiado tarde, sino en el momento exacto que Él planeó. ¿Por qué Dios nos hace esperar? Esta es una pregunta que resuena en nuestros corazones. Esperar puede enseñarnos a tener paciencia, fortalecer nuestra fe y prepararnos para recibir lo que Dios tiene reservado para nosotros. La verdad es que mientras esperamos, Dios no se queda quieto. Él está trabajando en nuestro carácter, moldeando nuestros corazones y alineando las circunstancias para cumplir su voluntad. Es como un granjero que planta una semilla. No puede apresurar su crecimiento, pero confía en que en el momento adecuado dará frutos. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza en la vida cotidiana? Primero, reemplace la ansiedad con confianza. Siempre que te sientas impaciente, recuerda que Dios sabe lo que es mejor para ti y está obrando por tu bien. En segundo lugar, aprovecha el tiempo de espera para prepararte. Fortalece tu fe a través de la oración, la lectura de la Biblia y actos de servicio a los demás. Finalmente, practica la gratitud, incluso antes de ver resultados. Reconozca que la espera en sí misma es una oportunidad para el crecimiento y el aprendizaje espiritual. Para ilustrarlo, piense en la historia de Abraham y Sara. Dios le prometió a Abraham que sería padre de una gran nación, pero pasaron años sin que la pareja tuviera hijos. En su desesperación, intentaron ayudar a Dios y esto les trajo confusión y dolor. Sin embargo, en el momento perfecto de Dios, nació Isaac.
y la promesa se cumplió exactamente como el Señor había dicho. Esta historia nos muestra que incluso cuando parece que Dios llega tarde, Él nunca deja de cumplir sus promesas. Ahora reflexiona. ¿Hay algo en tu vida que has estado esperando con ansias? Quizás sea una respuesta de Dios o la realización de un sueño. ¿Cómo puedes aprovechar este tiempo de espera para confiar más en Dios y prepararte para lo que está por venir? Y hablando de esperar, la siguiente enseñanza revelará cómo las dificultades que enfrentamos no son castigos, sino instrumentos para moldear nuestra fe y fortalecernos. No te pierdas esta revelación que podría transformar tu forma de ver los retos. Enseñanza 4. Dios convierte el sufrimiento en bendición. ¿Alguna vez has sentido que algo malo sucedió en tu vida y parecía no tener ningún propósito? Quizás una situación de dolor o pérdida te haya dejado sin respuestas. Pero la verdad es que, muchas veces, lo que parece una derrota puede transformarse en victoria de la mano de Dios. La Biblia nos enseña esto claramente en Génesis 50:20. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Esta declaración de José, hecha a sus hermanos que lo vendieron como esclavo, revela el poder de Dios para transformar incluso los momentos más difíciles en bendiciones. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Esta es una pregunta difícil, pero esencial. El sufrimiento nos enseña lecciones profundas, nos moldea y nos acerca a Dios. Nos recuerda nuestra total dependencia del Señor y nos prepara para algo más grande. El versículo nos muestra que Dios es soberano y puede usar cualquier situación, incluso el daño que nos hayan hecho, para cumplir sus propósitos y bendecirnos. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en la vida cotidiana? Primero, practique confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parezcan desfavorables. Recuerde que Él ve el panorama completo y tiene el control de todas las cosas. En segundo lugar, trate de aprender de los momentos difíciles. Pregúntale a Dios qué quiere enseñarte en medio del dolor. Por último, esté abierto a utilizar su experiencia como testimonio, ayudando a otros a ver la mano de Dios en sus propias vidas. Una historia que ilustra esta enseñanza es la vida de José. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado injustamente y encarcelado durante años. Durante todo este tiempo, pudo haberse rebelado o haber perdido la fe, pero eligió confiar en Dios. Cuando finalmente llegó el momento, José fue elevado al cargo de gobernador de Egipto y salvó las vidas de miles de personas, incluida su familia. Lo que parecía el final, Dios lo convirtió en un nuevo comienzo. Ahora piensa, ¿hay algo en tu vida que crees que es simplemente sufrimiento o pérdida? ¿Cómo puedes confiar en que Dios está cambiando esta situación para tu bien? Y no te detengas aquí. En la próxima enseñanza, exploraremos cómo Dios nunca nos abandona, ni siquiera en los momentos más difíciles. Esta certeza puede traer consuelo y renovar su esperanza. Estén atentos a este mensaje que fortalecerá tu fe. Enseñanza 5. Dios nunca nos abandona. ¿Alguna vez te has sentido completamente solo, como si nadie pudiera entender tu dolor o estar ahí para ti? Este sentimiento de abandono puede ser abrumador, pero la Biblia nos ofrece una verdad reconfortante. Dios está con nosotros en todo momento, incluso en los más difíciles. En Isaías 41:10 leemos, «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con mi diestra fiel». Esta poderosa promesa nos recuerda que incluso cuando todo parece desmoronarse, Dios nunca nos deja. Entonces, ¿por qué a veces nos sentimos tan lejos de Dios? La respuesta puede estar en cómo percibimos su presencia. Muchas veces, en medio del dolor, nos consumen los problemas y dejamos de buscar al Señor, cuando en realidad Él está a nuestro lado, apoyándonos en cada paso. Este versículo nos enseña que Dios no solo está presente,
sino que también nos fortalece y ayuda, sin importar nuestra situación. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestras vidas? Primero, mantén tu fe firme en Dios, incluso cuando sientas que no hay salida. Recuerda que Él prometió estar contigo y sus promesas nunca fallan. Segundo, confía en que Dios está obrando, incluso cuando no puedas verlo. A veces, su presencia es más evidente en nuestros momentos de debilidad, porque es entonces cuando aprendemos a depender completamente de Él. Finalmente, practica la gratitud. Reconoce que a través de cada desafío, Dios te está apoyando con su mano fiel. Para ilustrar, piense en Daniel en el foso de los leones. Fue arrojado allí por su fe en Dios, situación que parecía ser el final. Pero en lugar de desesperarse, Daniel confió en la presencia del Señor. Dios envió un ángel para cerrar la boca de los leones y Daniel salió ileso. Esta historia nos muestra que, incluso en los momentos más oscuros, Dios está presente y actúa en nuestro nombre. Ahora reflexiona. ¿Hay situaciones en tu vida en las que te sentiste solo, pero luego te diste cuenta de que Dios estaba contigo todo el tiempo? ¿Cómo puedes fortalecer tu fe en su presencia, incluso cuando los desafíos parecen insoportables? Y hablando de desafíos, la siguiente enseñanza nos mostrará cómo la oración puede ser un puente poderoso para conectarnos con Dios, fortaleciéndonos y trayendo paz en medio de las dificultades. No pierdas esta oportunidad de profundizar tu comprensión de la fuerza de oración. Enseñanza 6. El poder de la oración. ¿Alguna vez te has preguntado si tus oraciones realmente marcan la diferencia? En momentos de dificultad puede parecer que nuestras palabras no son más que el techo, pero lo cierto es que cada oración sincera tiene el poder de transformar realidades. La Biblia nos enseña en Filipenses 4:6, no estéis afanosos por nada, presentad vuestras peticiones a Dios en oración y súplica con acción de gracias. Este pasaje nos invita a cambiar la ansiedad por la confianza en Dios, llevando hacia Él todo lo que pesa en nuestro corazón. ¿Por qué Dios nos llama a orar? La oración no es solo una forma de pedir ayuda, sino también de conectarse profundamente con el Creador. A través de Él, entregamos nuestras preocupaciones y encontramos la paz. La oración es un acto de fe que demuestra nuestra confianza en que Dios tiene el control, incluso cuando las circunstancias parecen desafiantes. ¿Cómo puedes aplicar esta enseñanza en tu vida diaria? Primero, haga de la oración una práctica constante. No esperes momentos de crisis para buscar a Dios. Mantén un diálogo diario con Él. Segundo, cuando aparezca la ansiedad, detente y presenta tus temores a Dios. Recuerda estar agradecido por todo lo que Él ha hecho en tu vida. Por último, confíe en el tiempo y las respuestas de Dios, incluso si no vienen como usted espera. Para ilustrarlo, piense en la historia de Elías en el Monte Carmelo. Oró fervientemente para que Dios demostrara su soberanía ante los profetas de Baal. Dios respondió enviando fuego del cielo, dejando claro que Él escucha y actúa en respuesta a las oraciones sinceras de sus hijos. Esta historia nos enseña que la oración es un puente poderoso entre nosotros y el Señor, capaz de traer cambios significativos. Ahora reflexiona. ¿Cómo puedes utilizar la oración para afrontar los desafíos de tu vida? ¿Hay algo en tu corazón que necesitas darle a Dios hoy? Y mientras pensamos en el poder de la oración, en la siguiente enseñanza veremos cómo Dios cuida cada detalle de nuestra vida, mostrando que nada es pequeño o insignificante a sus ojos. No pierdas la oportunidad de conocer más sobre este cuidado y celoso. Enseñanza 7. Dios cuida los detalles. ¿Alguna vez te has preguntado si algo que te parece demasiado pequeño le importa a Dios? Muchas veces pensamos que nuestras preocupaciones diarias o detalles insignificantes de la vida no están en el radar de Dios, pero la verdad es que Él cuida cada aspecto de nuestra existencia con un amor incomparable. La Biblia nos asegura en Mateo 10:30, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Este pasaje
nos recuerda que no hay nada tan pequeño que escape al cuidado y atención de Dios. Si Él sabe siquiera el número de cabellos de nuestra cabeza, cuánto más los desafíos que enfrentamos a diario. Pero ¿qué significa esto para nosotros? Este mensaje nos muestra que Dios no es indiferente a los detalles de nuestras vidas. No solo observa desde lejos, sino que está profundamente involucrado en todo. Piensa, si el Creador del universo se preocupa por cada pequeño detalle, podemos estar seguros de que nada está fuera de su control. ¿Cómo puedes aplicar esto a tu vida hoy? Primero, aprenda a confiar en Dios en todas las áreas de su vida, grandes o pequeñas. Cuando te enfrentes a decisiones difíciles, por pequeñas que parezcan, entrégaselas a Dios en oración. Además, cultiva una práctica de gratitud por los pequeños milagros que suceden a diario, como una solución inesperada, una palabra de consuelo o incluso la comida en tu mesa. Por último, evita preocuparte en exceso. Recuerda que Dios ya se está encargando de todo. Imaginemos a un granjero que siembra semillas en el campo. Sabe que no puede controlar el crecimiento, pero confía en el proceso natural creado por Dios, el sol, la lluvia y la tierra fértil. Al igual que el agricultor, estamos llamados a confiar en que Dios cuida los detalles invisibles, incluso cuando no vemos los resultados de inmediato. ¿Y tú? ¿Recuerdas algún momento en el que un pequeño detalle fue cuidado de una forma tan especial que te pareció un milagro? Dios siempre está trabajando, incluso detrás de escena en tu vida. Antes de seguir adelante, quiero invitarte a que le des me gusta a este vídeo y te suscribas al canal. De esta manera no te perderás las próximas enseñanzas y ayudarás a difundir el mensaje de Dios a más personas. Recuerda, al compartir este mensaje, estás siendo un puente del amor de Dios en la vida de alguien. Y ahora prepárate para la siguiente enseñanza, donde veremos cómo Dios es nuestra fortaleza en tiempos de debilidad. Te sorprenderá descubrir cómo Él nos sostiene, incluso en los momentos más difíciles. Enseñanza 8. Dios fortalece a los débiles. ¿Alguna vez te has sentido tan cansado e impotente que parecía imposible continuar? Los momentos de debilidad son parte de la vida humana, pero también son una oportunidad para experimentar el poder renovador de Dios. Es en estos momentos cuando podemos comprender que no estamos solos y que hay una fuente inagotable de fortaleza a nuestra disposición. La palabra de Dios nos brinda un consuelo especial en Isaías 40:29, que dice: Él fortalece al cansado y da grandes fuerzas al débil. Este versículo revela la naturaleza bondadosa de Dios, quien no solo observa nuestras luchas, sino que interviene para sostenernos cuando nos sentimos débiles. ¿Por qué Dios permite que experimentemos momentos de debilidad? Quizás para recordarnos nuestra dependencia de Él. Cuando intentamos afrontar todo por nuestra cuenta, corremos el riesgo de alejarnos del Creador. Sin embargo, cuando reconocemos nuestras limitaciones, abrimos espacio para que la fuerza divina opere en nuestras vidas. Así, la debilidad se convierte en una invitación para que se manifieste el poder de Dios. Para aplicar esta enseñanza en tu vida diaria, comienza por entregar tus momentos de cansancio y desesperanza al Señor en oración. Pídele fortaleza para enfrentar los desafíos, ya sean grandes o pequeños. Además, reserve tiempo diariamente para buscar la renovación espiritual mediante la lectura de la Biblia y la meditación en la palabra. Y cuando sea posible, ofrece apoyo a otros que están luchando, recordando que Dios también te usa para fortalecer a otros. Podemos ilustrar esta enseñanza con la historia de Pedro. En medio de una tormenta, tuvo el coraje de bajarse de la barca y caminar sobre el agua para encontrarse con Jesús. Sin embargo, cuando apartó la mirada del Señor y se concentró en la fuerza de la tormenta, comenzó a hundirse. Entonces Jesús lo atrapó y lo llevó a un lugar seguro. Esta historia nos muestra que mientras mantenemos nuestros ojos en Cristo,
Él nos da la fuerza para enfrentar incluso las situaciones más desafiantes. Ahora reflexiona. ¿Qué áreas de tu vida necesitas ser entregadas a Dios para que Él renueve tus fuerzas? ¿Hay algo que has estado cargando solo y que puedes confiarle al Señor? A medida que continuamos en este viaje, prepárese para una enseñanza aún más profunda que explora cómo Dios convierte las tragedias en triunfos. No pierdas la oportunidad de inspirarte y descubrir cómo actúa Él en las situaciones más difíciles. Enseñanza 9. Confianza en la soberanía de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado cómo Dios puede tener el control de todo, incluso en medio del caos? Esta reflexión nos lleva a un punto esencial de nuestra fe. Creer que Dios no solo conoce el principio y el fin, sino que gobierna soberanamente todas las cosas. La base de esta enseñanza se encuentra en Isaías 46:10, donde el Señor declara: Yo anuncio el fin desde el principio, desde la antigüedad, lo que está por venir. Esta poderosa declaración nos revela la soberanía de Dios y su capacidad para planificar todo perfectamente, incluso cuando nuestra visión es limitada. Pero ¿por qué es tan difícil confiar en la soberanía de Dios? A menudo es porque queremos respuestas inmediatas o un control que no nos pertenece. En cambio, Dios nos invita a descansar sabiendo que Él conoce cada detalle, incluso aquellos que están más allá de nuestro entendimiento. Su visión no está limitada por el tiempo ni las circunstancias, y nunca se sorprende. ¿Cómo podemos traer esta enseñanza a nuestras vidas? Primero, cuando enfrentamos situaciones difíciles, podemos recordar que Dios no pierde el control, incluso cuando las cosas parecen desordenadas. En segundo lugar, es esencial buscar sabiduría en la oración, pidiéndole a Dios que nos ayude a ver más allá de nuestras limitaciones. Por último, aprender a entregar nuestras ansiedades al Señor es un paso vital. Él promete cuidar de nosotros y convertir lo que parece un obstáculo en una oportunidad de crecimiento. Una historia que ilustra la soberanía de Dios es la de José. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, enfrentó años de dolor y humillación. Sin embargo, Dios usó todas estas circunstancias para posicionarlo como segundo al mando en Egipto, permitiéndole salvar a su familia y a toda una nación del hambre. Lo que parecía ser una tragedia era en realidad parte de un plan más amplio que José solo comprendió más tarde. Y ahora reflexiona. Hay algo en tu vida que parece estar fuera de control, pero que puedes confiar al Dios soberano. Recuerde que Él ve el panorama completo y obra por el bien de quienes lo aman. A medida que continuamos con esta enseñanza, exploraremos un punto que complementa esta confianza: el poderoso impacto de la fe activa y cómo puede transformar tu viaje espiritual. Quédate con este video hasta el final, porque hay algo especial guardado que puede traer claridad a lo que estás enfrentando hoy. Y al final diremos una poderosa oración especial por tu vida al final de este video. Enseñanza 10. El poder de la fe activa. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente tener fe? No solo creer, sino vivir como si aquello en lo que confías ya fuera una realidad. La fe activa es mucho más que un sentimiento o una idea. Es una fuerza transformadora que nos mueve a actuar, incluso cuando no vemos lo que esperamos. La base de esta enseñanza es Hebreos 11:1. que dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Este versículo nos desafía a mirar más allá de nuestras circunstancias y ver lo invisible con los ojos de nuestro corazón. La fe activa no es pasiva ni complaciente. Nos llama a dar pasos confiados hacia lo que Dios ha prometido. Pero ¿por qué es tan importante activar nuestra fe? La respuesta está en el poder de Dios, que se manifiesta cuando damos estos pasos. La fe es como un puente entre nuestro deseo y la realidad de Dios. No es algo que simplemente esperes, es algo que actúa, que confía, que avanza, incluso cuando no hay garantías visibles.
¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestras vidas? Primero, cuando enfrentamos desafíos, debemos actuar con confianza, incluso cuando no tengamos todas las respuestas. Por ejemplo, si hay una puerta que desea abrir, comience a prepararse para atravesarla incluso antes de que se desbloquee. En segundo lugar, es fundamental fortalecer la fe en la palabra de Dios, recordando sus promesas en tiempos de duda. Finalmente, cultivar la paciencia para esperar resultados en el tiempo de Dios, pero sin dejar de caminar. Un poderoso ejemplo de fe activa se encuentra en la historia de Abraham. Recibió una promesa increíble: sería padre de muchas naciones. Pero a medida que pasaron los años y no pasó nada, continuó creyendo y actuando según lo que Dios había dicho. Abraham no se limitó a esperar, se preparó, vivió en obediencia y confió en Dios. Su fe activa lo llevó a una herencia eterna, cumpliendo la promesa divina. Ahora piensa en tu propio viaje. Hay áreas en las que necesitas dejar de creer y empezar a actuar según tu fe. Recuerda que Dios honra a quienes confían en Él y dan pasos valientes, aún sin ver el camino completo. Y así, cuando entendemos la fuerza que proviene de la fe activa, pasamos a algo aún más profundo. ¿Cómo podemos vivir en paz incluso frente a la incertidumbre y los desafíos? Esto nos lleva al siguiente enseñanza. Enseñanza 11. La importancia de entregar los planes a Dios. ¿Alguna vez has intentado planificar todo en tu vida y todavía te sientes perdido o frustrado? A menudo intentamos controlar cada detalle, pero olvidamos que hay alguien mucho más grande que ve el panorama completo. Cuando confiamos nuestros planes al Señor, le damos no solo el control, sino también la confianza de que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Proverbios 3, 5, 6 nos enseña: confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce al Señor en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este versículo es un llamado a poner toda nuestra confianza en Dios, incluso cuando no entendemos por qué las cosas suceden de cierta manera. ¿Por qué Dios nos pide que le entreguemos nuestros planes? Porque nuestro entendimiento es limitado, mientras que el suyo es infinito. Cuando confiamos únicamente en nuestra sabiduría, corremos el riesgo de tomar decisiones basadas en emociones o circunstancias temporales. Sin embargo, Dios ve más allá del momento presente. Él ve el futuro y trabaja por nuestro bien en cada situación. Aplicar esta enseñanza en nuestras vidas requiere humildad. Primero, debemos reconocer que no siempre sabemos qué es lo mejor para nosotros. La oración es el punto de partida, donde le pedimos a Dios que nos guíe y nos muestre su voluntad. Segundo, es necesario esperar en el momento adecuado, confiando en que Dios está obrando, incluso cuando no veamos resultados inmediatos. Por último, es importante actuar con fe, tomando decisiones basadas en la confianza de que Él dirige nuestros pasos. Considere la historia de Noé. Dios lo llamó a construir un arca en medio de un escenario improbable, cuando no había señales de lluvia. Noé pudo haber cuestionado o planeado algo diferente, pero optó por obedecer y confiar plenamente en el plan divino. El resultado: él y su familia fueron salvos, mientras Dios cumplía su propósito mayor. Esta historia nos recuerda que entregar nuestros planes a Dios no significa abandonar nuestros sueños, sino alinear nuestras metas con sus propósitos. A medida que avanzamos en obediencia, Él endereza nuestros caminos, brindándonos dirección, paz y satisfacción. ¿Y tú? ¿Hay algo en tu vida que todavía está bajo el control de tu entendimiento y que hoy necesita ser entregado a Dios? Al confiar en Él, no solo experimentará su dirección, sino que también verá cómo Él puede transformar sus sueños en algo aún mayor. Y cuando reflexionamos sobre esta confianza plena en Dios, avanzamos hacia algo esencial: cómo la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, puede invadir nuestra vida y transformarla, nuestros días.
Enseñanza 12. La paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Alguna vez has sentido el peso de las preocupaciones aplastando tu mente, como si la paz fuera un sueño lejano? Muchos de nosotros enfrentamos días en los que parece imposible encontrar descanso en medio del caos. Sin embargo, Dios nos ofrece algo que está más allá del alcance de la lógica humana. Una paz tan profunda que sobrepasa todo entendimiento. La base de esta enseñanza es Filipenses 4:7, que dice: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esta promesa nos muestra que la verdadera paz no proviene de circunstancias favorables, sino de una relación íntima con Dios, quien guarda nuestro corazón y nuestra mente, incluso en las tormentas de la vida. Porque esta paz es tan especial, no depende de explicaciones ni de soluciones rápidas, es un regalo divino que nos mantiene firmes incluso cuando el mundo que nos rodea parece desmoronarse. Cuando entregamos nuestras ansiedades al Señor, Él nos concede calma en medio de la incertidumbre y nos guía con seguridad. Esta paz es el fruto de confiar en que Dios tiene el control, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. Para aplicar esta enseñanza, comience con la oración. Cuando nos acercamos a Dios en oración sincera, le entregamos nuestras cargas, reconociendo que no necesitamos cargar todo solos. Otra forma es practicar la gratitud, incluso en situaciones difíciles. Cuando damos gracias a Dios por las bendiciones, pequeñas o grandes, cambiamos nuestro enfoque de las dificultades a su fidelidad. Por último, medita en la palabra de Dios. Versículos como este de Filipenses nos recuerdan la seguridad que tenemos en Cristo y renuevan nuestra fuerza espiritual. Piensa en la historia de Jesús, calmando la tormenta en el mar. Marcos 4:35-41. Los discípulos estaban aterrorizados, creyendo que la barca se hundiría, mientras Jesús dormía tranquilamente. Cuando clamaron pidiendo ayuda, Él ordenó al viento y a las olas que se calmaran. Así como Jesús trajo calma en esa situación, también puede traer paz a nuestras vidas, sin importar cuán turbulentas parezcan las aguas que nos rodean. ¿Y tú? ¿Qué tormentas en la vida te han robado la paz? Permítete reflexionar sobre cómo entregar tus preocupaciones a Dios puede transformar no solo tus circunstancias, sino también la forma en que enfrentas los desafíos. Si esta enseñanza tocó tu corazón, recuerda compartir este mensaje. Dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal para seguir recibiendo reflexiones que fortalezcan tu fe y te ayuden a caminar más cerca de Dios. Tu participación hace toda la diferencia para que la palabra llegue aún a más personas necesitadas de paz y esperanza. Y ahora, prepárate para la siguiente enseñanza, donde veremos cómo vencer el miedo y fortalecer nuestra fe en tiempos de adversidad. Te sorprenderá el poder que puede tener confiar en Dios. Trae a tu vida. Enseñanza 13, cómo vencer el miedo con fe. ¿Alguna vez has sentido que el miedo paraliza tus pasos y te roba la paz? El miedo muchas veces nos impide avanzar, haciéndonos prisioneros de nuestras propias inseguridades. Sin embargo, Dios nos llama a superar el miedo y confiar en Él, asegurándonos que no fuimos creados para vivir dominados por este sentimiento. En 2 Timoteo 1:7 encontramos una poderosa promesa, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de equilibrio. Este versículo nos recuerda que el temor no viene de Dios. Nos dota de fuerza y coraje, permitiéndonos afrontar cualquier situación con confianza y equilibrio sin dejarnos dominar por las emociones. ¿Por qué Dios nos instruye a abandonar el miedo? Porque el miedo nos aleja de su perfecta voluntad y nos hace dudar de sus promesas. Cuando ponemos en práctica nuestra fe, reconocemos que Él tiene el control de todo, incluso frente a los desafíos más abrumadores. El miedo es a menudo una respuesta natural a la incertidumbre,
pero la fe es el antídoto que nos permite ver más allá de lo visible y confiar en lo invisible. Para aplicar esta enseñanza en la práctica, comience por entregar sus temores a Dios a través de la oración. Dile al Señor exactamente lo que te ha estado preocupando, confiando en que Él te escuchará y responderá de manera oportuna. Luego alimenta tu fe leyendo la palabra, recordando las promesas de Dios y su carácter fiel. Finalmente, toma acciones concretas, afrontando situaciones difíciles con la convicción de que no estás solo. La presencia de Dios es el mayor escudo contra el miedo. Recuerda la historia de David y Goliat. Mientras todo el ejército de Israel temía al gigante filisteo, David, movido por la fe, confió en el poder de Dios. No miró su propia fuerza ni el tamaño del desafío, sino que se centró en la grandeza de Dios. Esta confianza transformó una situación terrible en una victoria impresionante, demostrando que la fe activa es capaz de derribar a cualquier gigante. ¿Y tú? ¿Qué miedos te han robado la paz? ¿Qué pasos de fe puedes dar hoy para afrontarlos? Dios te invita a confiar en Él y experimentar la libertad que llega cuando nos negamos a ser esclavizados por el miedo. Ahora que entendemos el poder de la fe sobre el miedo, prepárate para la siguiente enseñanza que revelará cómo Dios está presente incluso en los momentos más caóticos, ofreciendo protección y seguridad. Te inspirarás al descubrir cómo su presencia nos fortalece en vaya al caos. Enseñanza 14. Dios tiene el control, incluso en el caos. Cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse, es natural preguntarnos, ¿dónde está Dios en medio del caos? Esta pregunta resuena en nuestro corazón cuando enfrentamos momentos de dificultad, y es exactamente en esos momentos que debemos recordar que Dios tiene el control absoluto, incluso en las situaciones más confusas y turbulentas. El Salmo 46, 1-2 nos trae consuelo y esperanza. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la angustia. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra se transforme y los montes tiemblen en el corazón del mar. Esta poderosa declaración nos asegura que incluso cuando todo parece fuera de lugar, Dios permanece soberano y presente, ofreciendo protección y seguridad a todos los que confían en Él. ¿Por qué Dios nos permite enfrentar situaciones de caos? El caos es a menudo una oportunidad para reconocer nuestra dependencia de Él. Es en estos momentos que nuestra fe se pone a prueba y se fortalece, y experimentamos el poder de su presencia. Dios no nos abandona en medio de la tormenta. Al contrario, Él nos sostiene, demostrando que su control está por encima de cualquier circunstancia. Para aplicar esta enseñanza, comience practicando la confianza en Dios diariamente, incluso en situaciones aparentemente pequeñas. Recuerde, Él cuida cada detalle y conoce cada desafío que enfrentamos. También es fundamental buscar su guía a través de la oración, pidiéndole fuerza para afrontar las dificultades. Finalmente, aprende a descansar en Él, entregando tus preocupaciones y confiando en su provisión. Una metáfora que ilustra bien esta enseñanza es la de un barco en una tormenta. Los vientos soplan con fuerza y las olas amenazan con hundir el barco, pero el capitán se mantiene firme y sabe gobernarlo con seguridad. Este es Dios en nuestras vidas. Él es el capitán que mantiene el control, incluso cuando no podemos ver la salida. En la Biblia encontramos la historia de Jesús calmando la tormenta, Marcos 4, 35-41. Los discípulos estaban aterrorizados, pero Jesús, con su divina autoridad, ordenó que el viento y el mar se calmaran. Esta narrativa nos enseña que, incluso cuando todo parece perdido, Dios tiene el poder de traer paz y seguridad. Ahora, pregúntate, ¿en qué áreas de tu vida necesitas confiar más en Dios para que te controle? ¿Qué situaciones parecen caóticas,
pero pueden ponerse en manos del Señor, con la certeza de que Dios tiene el control, incluso en las situaciones más difíciles. Pasemos a la siguiente enseñanza, donde aprenderemos cómo Jesús enfrentó el sufrimiento con una perspectiva divina. Prepárate para una profunda reflexión e inspiración. Enseñanza 15. El ejemplo de Jesús en medio del dolor. El dolor es una parte inevitable de la vida, pero ¿cómo debemos afrontarlo? Jesús nos mostró con su ejemplo que incluso en el sufrimiento más intenso es posible confiar plenamente en los planes de Dios. Su momento de angustia en Getsemaní nos enseña profundas lecciones sobre la sumisión y la fe. Lucas 22:42 trae una de las declaraciones más impactantes de Jesús. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta frase, dicha en uno de los momentos más difíciles de su vida, refleja una entrega total a la voluntad divina. Jesús sabía lo que vendría, pero aún así decidió obedecer, mostrándonos que la verdadera fuerza está en confiar en Dios, incluso cuando enfrentamos el sufrimiento. ¿Por qué Jesús tuvo que pasar por este dolor? Esta pregunta nos lleva a reflexionar sobre la profundidad de su sacrificio. Sabía que su muerte en la cruz era necesaria para traer salvación a la humanidad. Aún así, Él no fue indiferente al dolor. Al contrario, lo sintió profundamente. Pero su oración nos muestra que en medio del sufrimiento puso su confianza en el Padre, enseñándonos a hacer lo mismo. Para aplicar esta enseñanza en nuestras vidas, es fundamental recordar que el dolor no es una señal de abandono divino, sino muchas veces un camino hacia el propósito de Dios. Primero, reconoce tu humanidad ante Dios, tal como lo hizo Jesús en Getsemaní. Luego, busque fortaleza en la oración, pidiendo dirección y paz para enfrentar los desafíos. Por último, aprenda a decir, no es mi voluntad, sino la tuya, confiando en que los planes de Dios son más grandes y mejores, incluso si no podemos entenderlos en el momento. Una poderosa metáfora de esta enseñanza es la del oro refinado en el fuego. El calor intenso puede parecer insoportable, pero es necesario eliminar las impurezas y revelar el brillo puro del metal. Al igual que el oro, somos moldeados y purificados en las dificultades, haciéndonos más fuertes y preparados para los propósitos de Dios. La historia de Jesús en Getsemaní también nos recuerda que Él comprende nuestro dolor. Estuvo tentado a darse por vencido, pero decidió confiar en Dios. Este ejemplo nos da valor para enfrentar nuestros propios desafíos, sabiendo que nunca estamos solos y que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Ahora reflexiona, ¿qué áreas de tu vida necesitas entregar completamente a Dios, diciendo, no mi voluntad, sino la tuya? Esta enseñanza nos desafía a confiar en Dios en todas las circunstancias, incluso las más difíciles. Y a medida que pasamos a la siguiente enseñanza, prepárese para explorar otra lección inspiradora que traerá esperanza y fortalecerá su fe. Descubramos juntos cómo Dios usa las pruebas para acercarnos aún más a Cristo. Enseñanza 16. Cómo las pruebas nos acercan a Cristo. ¿Alguna vez te has parado a pensar por qué pasamos por momentos difíciles en la vida? A menudo, las pruebas que enfrentamos parecen insoportables, pero tienen un propósito mayor. La palabra de Dios nos enseña que las dificultades no son solo cargas, sino oportunidades para crecer espiritualmente y acercarnos a Cristo. La base de esta enseñanza es Filipenses 3:10. Quiero conocer a Cristo, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos. El apóstol Pablo quería algo profundo, una conexión real y transformadora con Jesús, incluso si eso significaba participar en sus sufrimientos. Entendió que al enfrentar las pruebas podría experimentar más plenamente la gracia y el poder de Dios. ¿Por qué necesitamos pasar por pruebas? Esta es una pregunta que todos nos hacemos en algún momento.
La respuesta está en el propio ejemplo de Jesús. Él no se libró del dolor, sino que eligió afrontarlo para cumplir el propósito del Padre. Las pruebas nos hacen más parecidos a Cristo, moldeando nuestro carácter y fortaleciendo nuestra fe. También nos ayudan a depender más de Dios, reconociendo que solo Él puede sostenernos en momentos de debilidad. Para aplicar esta enseñanza en tu vida, comienza por cambiar tu perspectiva sobre las dificultades. Primero, recuerda que cada desafío es una oportunidad de aprendizaje y crecimiento espiritual. En segundo lugar, utilice las pruebas para profundizar su relación con Dios, orando y meditando en su palabra. Por último, busque apoyar y alentar a otras personas que también enfrentan dificultades, compartiendo lo que aprendió en su viaje. Una metáfora que ilustra bien este proceso es la del barro en las manos del alfarero. Cuando se moldea, es necesario presionar la arcilla y, a veces, incluso romperla para lograr la forma deseada. De la misma manera, Dios usa las pruebas para moldearnos a la imagen de Cristo, creando algo hermoso y útil para su reino. La historia de Job es un poderoso ejemplo de cómo las pruebas nos acercan a Dios. A pesar de perderlo todo, su familia, su salud y sus bienes materiales, Job se mantuvo firme en su fe. Al final, no solo fue restaurado, sino que también tuvo una comprensión más profunda del carácter de Dios. Job declaró: «Mis oídos habían oído de ti, pero ahora mis ojos te han visto». Job 42:5. ¿Y tú? ¿Alguna vez has enfrentado un momento difícil que te llevó a confiar más en Dios? Recuerda que cada prueba, por dolorosa que parezca, es una oportunidad para acercarte a Cristo y experimentar su presencia transformadora. Ahora, mientras reflexionamos sobre cómo Dios obra en medio de nuestras luchas, pasemos a la siguiente enseñanza. Descubra cómo la perseverancia en la fe puede traer bendiciones eternas y renovar su esperanza de maneras únicas. Sorprendente. Enseñanza 17. La importancia de la perseverancia en la fe. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios nos permite enfrentar desafíos tan grandes en nuestro viaje? ¿Tienen estos momentos un propósito más profundo? La respuesta está en la Biblia, donde encontramos un llamado a la perseverancia como camino para alcanzar algo extraordinario, la corona de la vida. En Santiago 1:12 leemos: «Feliz el hombre que persevera en la prueba, porque cuando haya superado la prueba, recibirá la corona de la vida». Este versículo revela una promesa increíble. Las dificultades no son el fin, sino una preparación para una recompensa eterna. Dios no ignora nuestras luchas, los usa para fortalecer nuestra fe y moldear nuestro carácter. ¿Por qué es tan esencial perseverar? Imagina que tu vida es como una planta. Sin vientos y tormentas, nunca echaría raíces profundas para resistir los desafíos. Asimismo, las pruebas que enfrentamos profundizan nuestra confianza en Dios, llevándonos a depender completamente de Él. La perseverancia no es simplemente perdurar. Se trata de crecer y fortalecerse incluso en medio de la adversidad. La aplicación de esta enseñanza en la práctica comienza con una decisión: confiar en Dios en todas las circunstancias. Primero, vea los desafíos como oportunidades para el crecimiento espiritual. En lugar de preguntar, ¿por qué me sucede esto a mí?, pregunte, ¿qué quiere enseñarme Dios a través de esto? En segundo lugar, permanezcamos firmes en la oración, pidiendo sabiduría para discernir el propósito de cada prueba. Y tercero, rodéate de personas que compartan tu fe, buscando apoyo y aliento mutuos. Una metáfora que nos ayuda a comprender el poder de la perseverancia es la del diamante. Antes de convertirse en la piedra preciosa que conocemos, es solo un trozo de carbono en bruto. Solo con una intensa presión y altas temperaturas se transforma en algo valioso y hermoso. Así es nuestra vida ante Dios. Las pruebas que enfrentamos son el proceso que Él usa para pulirnos y revelar lo mejor de nosotros. Un poderoso ejemplo bíblico de perseverancia es la historia de Pablo.
Enfrentó arrestos, naufragios, persecuciones y muchas otras dificultades. Sin embargo, su fe nunca flaqueó. En sus cartas vemos cómo usó estas experiencias para animar a otros, mostrando que las luchas no eran una razón para darse por vencido, sino para confiar aún más en Dios. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Cuándo sentiste que te estaban poniendo a prueba? ¿Cómo han moldeado estas experiencias tu fe? Dios promete que a medida que perseveres, serás recompensado en formas que van más allá de lo que podemos imaginar. Y hablando de descubrimientos, en la próxima enseñanza profundizaremos en cómo Dios restaura todo lo perdido, trayendo nuevo significado a las promesas de esperanza en Biblia. No te lo pierdas. Enseñanza 18. Dios restaura lo perdido. ¿Alguna vez has sentido que perdiste algo esencial en tu vida? Quizás años de oportunidades, relaciones importantes o incluso tu paz interior. La buena noticia es que Dios no solo comprende sus pérdidas, sino que promete restaurarlas. Lo que ha sido consumido por el tiempo o las circunstancias, Él puede devolverlo en forma de bendiciones aún mayores. En Joel 2:25, Dios declara: «Restauraré los años que fueron consumidos por las langostas». Esta promesa nos muestra el poder de un Dios que no solo restaura lo perdido, sino que lo hace en abundancia, trayendo nuevos significados y nuevas oportunidades a nuestras vidas. ¿Por qué Dios permite pérdidas? En muchos casos es para enseñarnos lecciones que de otro modo no aprenderíamos. A veces, Él usa estos momentos para acercarnos a Él, refinarnos y prepararnos para algo más grande. Dios nunca ignora nuestro sufrimiento, y sus promesas nos aseguran que ningún dolor será en vano. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria? Primero, reconoce que Dios tiene un plan más grande para tu vida, incluso cuando todo parezca incierto. Segundo, ora para que Él te abra los ojos a las formas en que ya está trabajando en tu restauración. En tercer lugar, confíe en la promesa de que, a su debido tiempo, Él cumplirá su palabra de restitución. Una poderosa metáfora para ilustrar este punto es la del árbol podado. Cuando se poda un árbol, parece que está perdiendo sus ramas, pero esta pérdida allana el camino para un crecimiento aún más vigoroso y frutos más abundantes. Esta es nuestra vida en las manos de Dios. Lo que puede parecer una pérdida es en realidad una preparación para algo mayor. La Biblia nos da ejemplos inspiradores de este principio. La historia de Job es una de las más conocidas. Después de perderlo todo, su familia, sus posesiones, su salud, Job permaneció fiel a Dios y al final Dios lo bendijo con el doble de lo que había perdido. Este ejemplo nos recuerda que nuestra fidelidad en tiempos difíciles puede conducir a una restauración más allá de nuestra imaginación. Ahora reflexiona. ¿Qué sientes que te perdiste en tu viaje? ¿Y cómo podría Dios estar trabajando para restaurar esto en formas que aún no comprendes? Si crees que este mensaje puede tocar el corazón de otras personas, no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte al canal. De esta manera nos ayudas a compartir la palabra de Dios con más personas que necesitan esperanza. Y en la siguiente enseñanza, exploraremos cómo vivir por fe puede transformar completamente tu perspectiva. No te lo pierdas. Enseñanza 19. Aprender a depender de Dios. ¿Alguna vez te has sentido incapaz de afrontar los desafíos de la vida, como si se te estuvieran acabando las fuerzas? Este sentimiento, aunque incómodo, suele ser una invitación divina a aprender a depender completamente de Dios. Él usa nuestras debilidades para revelar su fuerza y enseñarnos que es en su gracia que encontramos la verdadera suficiencia. En 2 Corintios 12:9 leemos: «Os basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Este versículo es un poderoso recordatorio de que Dios no nos exige perfección ni autosuficiencia. En cambio, Él quiere que reconozcamos nuestras limitaciones y nos rindamos a su soberanía, permitiendo que su fuerza nos sostenga.
¿Por qué Dios nos permite afrontar momentos de debilidad? La respuesta está en su amor por nosotros. Cuando reconocemos nuestras limitaciones, le damos espacio para que Él obre de gran manera en nuestras vidas. La dependencia de Dios no es signo de debilidad, sino de sabiduría. Es reconocer que solos somos limitados, pero con Él somos más que vencedores. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en tu vida? Primero, cuando enfrentes dificultades, ora sinceramente, reconociendo que necesitas la ayuda de Dios. En segundo lugar, practique la confianza entregándole sus preocupaciones y ansiedades, incluso cuando no vea una solución inmediata. Finalmente, cultivar un corazón agradecido, notando cómo Dios actúa en medio de situaciones desafiantes, incluso cuando no es de la manera que esperamos. Una historia que ilustra bien este principio es la de Gedeón, descrita en el libro de Jueces. Gedeón era un hombre común y corriente que se consideraba el más insignificante de su tribu. Cuando Dios lo llamó para liderar a Israel contra los madianitas, dudó. Sin embargo, Dios redujo el ejército de Gedeón a solo 300 hombres, mostrando que la victoria vendría del poder divino, no de la fuerza humana. La historia de Gedeón nos enseña que, incluso en situaciones aparentemente imposibles, la gracia de Dios es suficiente para llevarnos a la victoria. Ahora pregúntate, ¿qué áreas de tu vida todavía intentas controlar por tu cuenta? ¿Y cómo sería si decidieras entregar estas áreas a Dios, permitiéndole revelar su poder en medio de tus limitaciones? Dios nos llama a confiar plenamente en Él, a descansar en su fuerza y a depender de su gracia en todo momento. Y mientras reflexionamos sobre esto, prepárate, porque en la próxima enseñanza veremos cómo vivir por fe puede transformar tu vida y tu perspectiva hacia los demás. Desafíos. No te lo pierdas. Enseñanza 20. El impacto de vivir por fe. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tu vida si, en lugar de confiar en lo visible, decidieras confiar completamente en Dios, incluso sin ver el camino que tienes por delante? Vivir por fe es una invitación de Dios para cada uno de nosotros, un llamado a abandonar el miedo a lo desconocido y abrazar su dirección con total confianza. En Habacuc 2:4 encontramos esta poderosa verdad: el justo por la fe vivirá. Este versículo no solo describe una forma de vida, sino que revela una condición esencial para quienes desean experimentar el propósito de Dios. La fe no es solo creer en algo abstracto, es la acción concreta de confiar en Dios en todas las circunstancias, incluso cuando la realidad nos desafía. ¿Por qué Dios nos llama a vivir por fe? Porque cuando confiamos en Él, permitimos que su voluntad se manifieste en nuestras vidas. La fe es el puente entre nuestras limitaciones humanas y el poder ilimitado de Dios. Es una invitación a ver lo invisible, creyendo que lo imposible se hará realidad mediante la acción divina. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en la práctica? Primero, elige confiar en Dios en las pequeñas decisiones cotidianas, recordando que la fe se fortalece con el ejercicio continuo. En segundo lugar, sigue orando, pidiéndole que dirija tus pasos, incluso cuando todo parezca incierto. Finalmente, cultive la gratitud por lo que Dios ya ha hecho, reforzando su confianza en que Él seguirá actuando en el futuro. Un ejemplo que ilustra el poder de vivir por fe es la historia de Noé. Recibió de Dios la instrucción de construir un arca, aún sin ninguna señal de que vendría un diluvio. Noé fue ridiculizado e incomprendido, pero se mantuvo firme en su obediencia. Su fe no solo salvó a su familia, sino que también marcó un nuevo comienzo para la humanidad. La historia de Noé nos enseña que cuando elegimos confiar en Dios, Él nos guía a través de situaciones inimaginables para lograr su mayor propósito. ¿Y tú? ¿Cómo puedes fortalecer tu fe hoy? ¿Hay algún área de tu vida donde Dios te está llamando a confiar más en Él?
Quizás sea hora de dar un paso de fe, creyendo que, incluso sin entender el camino, Dios tiene el control. Mientras seguimos este camino de fe, recuerda que cada paso nos acerca a Dios y sus promesas. Y ahora prepárate porque en la próxima enseñanza exploraremos cómo Dios convierte las tragedias en triunfos. No te lo pierdas. Enseñanza 21. Dios convierte las tragedias en triunfos. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre cómo Dios puede usar los momentos más difíciles de tu vida para lograr algo grandioso? Es en medio de las lágrimas y el sufrimiento que a menudo Él prepara el terreno para las mayores cosechas de gozo y victoria. En el Salmo 126:5 leemos una poderosa promesa: los que sembraron con lágrimas, con cánticos de alegría segarán. Este versículo nos recuerda que ningún dolor o dificultad es en vano cuando se pone en las manos de Dios. Él convierte nuestras luchas en instrumentos de victoria, utilizando cada momento para moldear nuestra fe y llevarnos a un lugar de gozo. ¿Por qué Dios permite que pasemos por momentos de dolor? Es difícil de entender mientras estamos en medio de la tormenta, pero a menudo estas experiencias nos enseñan lecciones que de otra manera no podríamos aprender. Fortalecen nuestra dependencia de Dios y revelan su capacidad para sacar belleza de las cenizas. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria? Primero, confíe en que Dios está presente en cada detalle, incluso cuando la situación parezca irreversible. En segundo lugar, mantén una actitud de gratitud, creyendo que Él está trabajando en algo más grande, aunque sea invisible. Finalmente, estar dispuesto a aprender y crecer a partir de las dificultades, sabiendo que son oportunidades de transformación. Un ejemplo sorprendente de esta verdad se encuentra en la historia de José. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, enfrentó años de injusticia y sufrimiento. Sin embargo, Dios estaba preparando a José para una posición de liderazgo en Egipto, donde no solo salvó a su propia familia del hambre, sino que también fue utilizado para preservar muchas vidas. José podría haber cedido a la amargura, pero decidió confiar en que Dios tenía un propósito. Al final pudo declarar a sus hermanos: «Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien». Génesis 50:20. ¿Y tú? ¿Estás enfrentando momentos de lucha que parecen insuperables? Recuerde que Dios tiene el poder de convertir las tragedias en triunfos. Tu dolor puede ser el comienzo de algo extraordinario, una historia de victoria que glorifica a Dios e inspira a otros. Ahora pasemos a la siguiente enseñanza, donde exploraremos cómo la alabanza puede ser un arma poderosa en medio de las batallas de la vida. No se lo pierda, ya que esta lección promete brindarle ideas transformadores. Enseñanza 22. El papel de la alabanza en las luchas. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el poder que tienen los elogios en medio de tus luchas? Incluso en los tiempos más oscuros, alabar a Dios puede transformar tu perspectiva y, sorprendentemente, la situación que te rodea. La alabanza es más que palabras. Es una expresión de confianza en el poder y el propósito de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen desafiantes. En el libro de Hechos 16:25-26 encontramos un relato inspirador. A eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás presos los escuchaban. De repente hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la prisión fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Este episodio nos muestra que la alabanza no es solo un acto de fe, sino también un arma espiritual poderosa. ¿Por qué Pablo y Silas eligieron alabar a Dios en lugar de quejarse? Fueron encarcelados, heridos y encadenados injustamente, pero entendieron que la alabanza es una declaración de confianza en el control soberano de Dios. Alabar en medio del dolor no significa negar la realidad del sufrimiento,
sino reconocer que Dios está presente y puede actuar poderosamente. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestras vidas? Primero, cultive una actitud de gratitud. Incluso en tiempos difíciles, encuentra motivos para agradecer a Dios. En segundo lugar, utilice la alabanza como refugio espiritual. Cuando las preocupaciones se apoderen de ti, canta o declara verdades sobre quién es Dios. Por último, recuerde que los elogios son contagiosos. Así como los demás prisioneros escucharon a Pablo y Silas, tus elogios pueden inspirar a quienes te rodean. Para ilustrar, piense en una tormenta. Cuando estamos en medio de esto, es fácil concentrarnos en los truenos y relámpagos, pero los elogios son como un rayo de sol que atraviesa las nubes oscuras, trayendo esperanza y claridad. De la misma manera, al alabar a Dios, le damos espacio para que Él actúe, incluso en las situaciones más adversas. La alabanza es un puente entre el cielo y la tierra. Nos conecta con el corazón de Dios y nos recuerda su soberanía. Es una manera de declarar que no importa lo que enfrentemos, Dios es digno de nuestra adoración. Ahora reflexiona. ¿Alguna vez has experimentado un momento en el que los elogios transformaron tu perspectiva o trajeron paz en medio de la tormenta? Este es el poder que Dios nos da cuando elegimos adorarlo, incluso cuando todo parece desmoronarse. Y en la siguiente enseñanza profundizaremos aún más en la comprensión de cómo Dios usa el dolor para prepararnos para mayores bendiciones. No te la pierdas, ya que es una lección que promete traer claridad y aliento en tu viaje. Enseñanza 23. Dios usa el dolor para prepararnos para mayores bendiciones. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios permite que pasemos por momentos de dolor? A veces el sufrimiento parece insoportable, pero en medio de él, Dios está preparando algo más grande y maravilloso de lo que podemos imaginar. El dolor, visto desde una perspectiva divina, se convierte en un instrumento de transformación. La base de esta verdad está en Efesios 3:20. El que puede hacer muchísimo más de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Este versículo nos recuerda que el plan de Dios para nuestras vidas excede con creces lo que podemos concebir. Lo que hoy parece una pérdida podría ser el comienzo de algo mucho mayor mañana. ¿Por qué Dios usa el dolor como herramienta para el crecimiento? El dolor nos moldea y refina, eliminando lo que nos impide experimentar lo mejor de Dios. Así como el oro se purifica a través del fuego, también nosotros nos purificamos a través de las pruebas. A través del dolor, Dios nos enseña a depender más de Él y nos prepara para recibir mayores bendiciones. En la práctica, ¿cómo podemos adoptar esta perspectiva? Primero, confía en que Dios tiene el control. Incluso si no ves la solución inmediata, recuerda que Él ya conoce el final de la historia. En segundo lugar, mantenga un corazón agradecido. Agradece no solo las bendiciones, sino también los desafíos que te están moldeando. Por último, permanezcan fieles en la oración. Habla con Dios sobre tu dolor y confía en que Él está obrando, incluso en silencio. Una metáfora que ilustra bien esta verdad es la del granjero. Cuando planta una semilla, debe ser enterrada y pasar por un proceso aparentemente doloroso antes de que brote. Pero es precisamente en la oscuridad de la tierra donde la semilla encuentra la fuerza para germinar y crecer. Asimismo, Dios usa nuestros momentos de oscuridad para prepararnos para prosperar. Recuerda que grandes personajes bíblicos también pasaron por momentos de dolor antes de experimentar la grandeza de los planes de Dios. José fue vendido como esclavo y pasó años en prisión antes de ser elevado a una posición prominente en Egipto. Su historia muestra que Dios siempre tiene un propósito, incluso en los momentos más oscuros. Ahora reflexiona. ¿Puedes identificar un momento de tu vida en el que el dolor fue un instrumento para algo mayor? Piénsalo y recuerda que Dios nunca desperdicia nuestro sufrimiento.
Él siempre tiene un propósito, y ese propósito es bueno. Y en la próxima lección exploraremos el papel crucial de la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Prepárese para entender cómo su palabra nos asegura que Él nunca falla y que sus promesas permanecer para siempre. Enseñanza 24. Dios nunca falla. ¿Alguna vez te has preguntado si Dios realmente cumple todas sus promesas? En un mundo lleno de incertidumbre y decepción, la fidelidad de Dios es un ancla firme para nuestras vidas. Él nunca falla, incluso cuando nuestras circunstancias dicen lo contrario. La base de esta verdad está en Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Este versículo nos asegura que, a diferencia de los seres humanos, Dios es inmutable y fiel en todo lo que promete. Sus palabras no solo transmiten esperanza, sino que también son una certeza. ¿Por qué podemos confiar en la fidelidad de Dios? Porque su naturaleza es perfecta. No está limitado por las circunstancias ni por la debilidad humana. Dios ve el principio y el fin de todas las cosas. Sus promesas se basan en su santidad, y eso significa que Él nunca dejará de cumplirlas. En la práctica, ¿cómo podemos vivir confiando en esta fidelidad? Primero, entregue sus planes a Dios, sabiendo que Él tiene el control. En segundo lugar, aprenda a descansar en sus promesas, incluso cuando las cosas no sucedan en el momento oportuno o de la manera que espera. Por último, mantén un corazón agradecido, reconociendo que Él se ocupa de cada detalle de tu vida. Un ejemplo que refuerza esta verdad es la historia de Abraham. Dios prometió que sería padre de una gran nación, pero Abraham tuvo que esperar muchos años para ver cumplida esta promesa. Durante este tiempo de espera, aprendió a confiar en Dios, incluso cuando todo parecía imposible, y al final, la fidelidad de Dios se manifestó de manera gloriosa con el nacimiento de Isaac. Ahora piensa, ¿en qué áreas de tu vida necesitas recordar que Dios nunca falla? La invitación es a que confíes, aun cuando no veas el camino completo. La fidelidad de Dios es una roca firme sobre la cual podemos construir nuestras vidas. Y antes de continuar, aprovecha este momento para darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Esto nos ayuda a llevar este mensaje de esperanza y fe a muchas otras personas que necesitan saber que Dios nunca falla. Comparte esta verdad y sé un instrumento para difundir el amor de Dios. Y ahora, prepárate para la siguiente enseñanza, donde descubriremos cómo estamos formados para glorificar a Dios en cada aspecto de nuestras vidas. No se lo pierda, ya que esta revelación podría transformar su perspectiva en su viaje. Espiritual. Enseñanza 25. Estamos formados para glorificar a Dios. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el mayor propósito de tu vida? La respuesta está profundamente ligada a la glorificación de Dios. Todo lo que hacemos, vivimos y enfrentamos debe, en última instancia, reflejar la gloria del Creador. Pero ¿cómo podemos entender y vivir esto de manera práctica? La base de esta enseñanza es Romanos 12:1-2. Oro pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que os ofrezcáis como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es vuestro culto racional. No os conforméis a la norma de este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente, para que podáis experimentar y comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Este versículo nos llama a una entrega total y voluntaria al Señor, mostrando que somos moldeados diariamente por sus manos para que podamos reflejar su santidad. ¿Por qué Dios quiere moldearnos? Porque somos como barro en manos del alfarero. Él quiere que nuestras vidas sean un testimonio vivo de su poder y bondad. Esto significa que incluso en las dificultades, Él está obrando en nosotros, eliminando imperfecciones y preparándonos para algo mayor. Este proceso es continuo y cada paso tiene un propósito.
En la práctica, ¿cómo podemos moldearnos para glorificar a Dios? En primer lugar, es imprescindible someterse a la voluntad divina, buscando el discernimiento a través de la oración y la lectura de la palabra. En segundo lugar, debemos abandonar los patrones mundanos que nos separan de Dios, renovando nuestra mente y alineando nuestros pensamientos con los principios del reino. Por último, glorificamos a Dios viviendo una vida que inspira a otros a acercarse a Él, ya sea a través de nuestras acciones, palabras o actitudes. Pensemos en la metáfora del escultor. Cuando comienza a trabajar, el mármol en bruto parece informe y sin valor. Pero con paciencia y precisión, el artista va quitando pieza por pieza, revelando una obra maestra. Así es Dios en nuestras vidas. Está tallando su imagen en nosotros para que podamos reflejar su gloria. Ahora una pregunta. ¿Estás dispuesto a permitir que Dios te moldee incluso cuando el proceso sea incómodo? Reflexiona sobre cómo tus actitudes y elecciones diarias pueden estar contribuyendo a este propósito mayor de glorificar al Señor. Y al concluir esta enseñanza, prepárese para el tiempo especial de oración que sigue. Este momento será una oportunidad para renovar tu fe y poner tu vida en manos del alfarero una vez más. No te vayas ahora, porque lo que viene después podría transformar tu forma de ver los desafíos y las bendiciones que Dios ha puesto en tu vida. Viaje. ¿Has reflexionado alguna vez sobre lo que llevas hoy y que necesita ser entregado a Dios? Las enseñanzas que hemos explorado hasta ahora nos muestran que, incluso ante las dificultades, Dios está moldeando nuestras vidas y cuidando cada detalle. Él nos llama a una entrega completa y confiada para que podamos experimentar su descanso y paz. Como nos recuerda la palabra en Mateo 11:28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Esta invitación es para mí, para ti y para todo aquel que necesite sentir el consuelo del Señor en su vida. Ahora los invito a participar de este momento de oración. Abre tu corazón, entrega al Señor tus preocupaciones, sueños y desafíos. Busquemos juntos su presencia, confiando en que Él se está ocupando de todo, incluso cuando no entendamos el propósito. Si lo sientes en tu corazón, comenta la palabra confianza a continuación. Es un acto de fe y entrega, y estaremos juntos orando por ti. Unámonos en este momento especial y pongamos todo en manos de aquel que nunca falla. Padre amado, sabemos que tu palabra es un faro que guía nuestros pasos, especialmente cuando enfrentamos las tormentas de la vida. Hoy reflexionamos sobre cómo el Señor nos forma para tu gloria y sobre la paz que solo tú puedes ofrecer, incluso en medio de la adversidad. Señor, te damos gracias por la oportunidad de aprender más sobre tu amor y tus propósitos. Gracias por cada enseñanza compartida, por recordarnos que nunca estamos solos y que tu plan para nosotros siempre es perfecto. Gracias porque tu gracia nos sostiene y nos da fuerzas para seguir adelante, confiando en ti. Padre, te pedimos que nos des fuerza y sabiduría para aplicar lo que hemos aprendido. Enséñanos a confiar más en ti, a caminar con fe en momentos de duda y a ser testigos de tu amor en nuestras vidas. Que actuemos con valentía y perseverancia, sabiendo que el Señor está a nuestro lado. Pedimos por aquellos que están angustiados, cansados o enfrentan dificultades, que sientan tu consuelo y cuidado. También preguntamos por aquellos que enfrentan desafíos financieros, enfermedades o conflictos familiares. Que tu poder de sanación, provisión y restauración se manifieste en sus vidas. En este momento, entregamos nuestras luchas, miedos y esperanzas en tus manos. Queremos confiar plenamente en tu plan, sabiendo que el Señor es fiel y nunca falla. Ayúdanos a descansar en ti, sabiendo que tu voluntad es buena, perfecta y agradable. Señor, lleva cada sueño, cada preocupación, cada desafío que traigamos a tu altar,
Que todo en nuestras vidas sea para tu gloria. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fortalécenos, Señor, para vivir con fe, esperanza y propósito, iluminando el camino de quienes nos rodean. Oramos con gratitud y confianza en el nombre de Jesús. Amén. Las enseñanzas en las que reflexionamos hoy nos muestran cómo Dios actúa de manera maravillosa en nuestras vidas, transformando situaciones difíciles en oportunidades para acercarnos a Él y ser moldeados de acuerdo con su propósito. Cada paso dado hacia la fe nos fortalece y cada entrega al Señor es una oportunidad para experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Al aplicar estos principios en la vida cotidiana, comenzamos a ver la vida con mayor claridad y a convertirnos en una luz para quienes nos rodean. Ahora, detente y reflexiona. ¿Qué en tu vida necesita ser entregado a Dios para que puedas vivir con más propósito y fe? Esta es tu oportunidad de dar el primer paso hacia la transformación. Si este mensaje te tocó el corazón, quiero invitarte a dejar un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte el próximo contenido. Siempre es un privilegio compartir la palabra de Dios contigo, y tengo muchas ganas de conocerte mejor. Comenta aquí desde qué ciudad estás viendo, y si algo te pesa en el corazón, compártelo. Oremos juntos y formemos una cadena de fe y esperanza. Tu historia es importante y puede inspirar a otras personas a confiar aún más en Dios. Tenemos muchos otros videos preparados con amor y dedicación para fortalecer tu viaje espiritual. Echa un vistazo a la lista de reproducción en el primer comentario fijado, donde encontrarás mensajes que fortalecerán tu fe y te ayudarán a aplicar las enseñanzas de Jesús en tu vida diaria. Cada video está diseñado para ser una fuente de inspiración y aliento para usted. No pierdas esta oportunidad de crecer aún más en la presencia del Señor. Que Dios bendiga grandemente tu vida, trayendo paz, esperanza y dirección en cada momento. Recuerde, con Cristo nunca estamos solos. Él camina a nuestro lado y nos da fuerza para afrontar cualquier desafío. Los momentos de dificultad son solo peldaños que nos llevan a una relación más profunda con Él y a la victoria que ya está reservada para quienes se mantienen firmes en su fe. Hasta el próximo video, y que la presencia de Dios esté siempre con ustedes y tu familia.